en la senda antigua del despertar, cuando aún los hombres recordaban que el espíritu es más alto que el mundo y que la verticalidad es la única verdadera nobleza, los maestros enseñaron que antes de cualquier contemplación, antes incluso del silencio profundo, existe un fundamento que decide el destino del alma, la rectitud. No aquella moral gris de los pueblos domesticados, sino una rectitud solar, encendida, templaria, la capacidad de mantenerse erguido en medio del torbellino como una columna de luz que no se inclina ante el tiempo. Rectitud significa alzarse cuando todo se derrumba. Significa sostener el eje interior allí donde los demás se dispersan en lo horizontal. En la tradición del despertar, rectitud no es un código, es un estado de ser, una técnica de firmeza, un templo invisible que el asceta edifica dentro de sí. El espíritu que busca la iluminación no obedece por miedo ni espera recompensas. Actúa porque sabe que cada gesto deja una huella en la sustancia sutil del ser. Así como el fuego consume sin intención de dañar, así también el desvío interior destruye al que lo abraza aunque se halle envuelto en el espejismo de la libertad moderna. Por eso esta vía no habla de pecado, sino de ignorancia, no de maldad, sino de deformación espiritual. Lo esencial es permanecer claro, lo esencial es permanecer consciente. La rectitud comienza en los actos visibles del asceta. No matar, no tomar lo no dado, contener el fuego sexual, decir siempre la verdad, no dividir con palabras, no herir con la lengua, no hablar en vano. Estos mandamientos no son leyes, son golpes de forja sobre el hierro del carácter, golpes que lo vuelven un arma pura. Decir la verdad cuando tiemblan las montañas, renunciar incluso al más pequeño robo, vigilar toda palabra para que no se vuelva veneno. Así se levanta la armadura interior. El sabio calla donde el necio se desborda. Su silencio no es vacío, sino océano. La palabra recta es una espada. La palabra inútil es humo que el viento dispersa. No matar en esta vía no es sentimentalismo ni debilidad. Es comprender que la ilusión del yo se sostiene sobre reacciones automáticas. Es aprender a ver en cada ser la misma esencia que también nos sostiene, no en sentido humanitario, sino en un sentido superior, solar. El guerrero ario del pasado podía combatir sin culpa cuando su acción nacía del eje y no de la pasión. El precepto no suprime la acción, destruye la reacción del ego. No apunta a abolir el combate justo, sino a abolir la ceguera interior. Y en cuanto a la castidad, su razón no es moral, sino metafísica. La energía sexual es la raíz más profunda del samsara. Es la corriente que empuja de una existencia a la siguiente. Mientras el hombre necesite a la mujer para sentirse completo, permanece en la rueda. La disciplina exige primero eliminar la necesidad espiritual, la dependencia del alma, antes que la física. El que se siente incompleto busca afuera lo que no ha hallado dentro. El que se siente pleno puede amar sin ser arrastrado. La castidad, en su cima, no reprime, transforma, redirige el fuego hacia un nacimiento que no es en el tiempo, sino más allá del tiempo. Por eso el asceta rechaza toda intoxicación y todo entusiasmo artificial. No por puritanismo, sino porque todo impulso ajeno debilita la soberanía del espíritu. Toda exaltación prestada exige un precio. Toda euforia nacida de una sustancia o de un ritual híbrido mezcla actividad y pasividad, oscureciendo el eje interior. El despertar exige claridad olímpica, un ardor frío nacido del propio centro, no de agentes externos. La energía que eleva debe ser la que reside en el corazón, no la que viene de afuera. La enseñanza habla también de 5 nudos que atan al hombre común: la ilusión del yo separado, la duda corrosiva, la superstición ritual, el deseo que dispersa y la aversión que encoge el espíritu. La rectitud
debilita estos nudos y prepara el terreno para su destrucción total. El asceta aprende a ver sus reacciones nacer y morir, sin entregarse a ellas. Aprende a permanecer consciente incluso dentro del dolor o del placer, logrando dominio sobre el cuerpo y sobre la mente. Así el espíritu deja de ser víctima de los vientos que lo sacuden. Por eso la rectitud es el fundamento silencioso del sendero noble, la visión recta que ve el mundo tal como es, la intención recta que se yergue contra la corriente del devenir, la palabra recta, la acción recta y la vida recta, que purifican el espacio interior, el esfuerzo recto, que sostiene la marcha, la atención recta, que guarda la memoria del ser, y la contemplación recta, que conduce a la gran claridad donde la conciencia se desnuda de todo lo condicionado. Cuando la rectitud se establece, nace en el asceta un gozo limpio, solar, sin mancha. No es placer ni emoción, es la alegría del espíritu cuando descubre que puede sostenerse sobre sí mismo. Ese gozo debe fijarse, custodiarse como una lámpara sagrada. Desde él el camino hacia el silencio supremo se abre como un cielo despejado después de la tormenta. Rectitud es finalmente el arte de erguirse, el arte de no inclinarse ante el mundo ni ante la propia sombra. Es la disciplina que afila el alma del guerrero interior, del templario del espíritu, del que se levanta en medio de la noche del mundo y declara: aquí permanezco. En una época donde los hombres se doblan ante cada impulso, la rectitud es el regreso al eje primordial, a la verticalidad solar que une tierra y cielo. Quien la practica no solo se depura, se convierte en una columna ardiente en medio del polvo, un ser que ya no puede ser derribado, porque ha recordado, por fin, cómo se mantiene en pie.